Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a estar considerando el cuarto evangelio, el evangelio de Juan. Así es que vamos a ir preparando nuestras Biblias ahí, porque vamos a ver solamente un versículo. Solamente vamos a estar en el primer versículo, vamos a estar ahí meditando y vamos a ver de qué manera pues Dios nos habla de manera individual. El propósito en esta tarde es que pues cada uno de nosotros, hermanos, cuando leemos esta palabra, pues apreciemos más a nuestro Salvador y nos acerquemos más a Él para adorarlo. Porque en medio de esta generación que está llena de maldad, hermanos, yo creo que es algo muy terrible las cosas que hemos estado viendo. Yo en lo personal digo, he estado orando tanto para que la iglesia Esperanza siga adelante, unidos en amor, y que pues que continuemos amando más a nuestro Salvador. Y esa ha sido mi oración, hermanos, y he estado orando de manera especial por cada uno de ustedes. He estado orando por esta palabra que ya desde hace algún tiempo, pues Dios ha venido inquietando mi corazón, y sabe que solamente un versículo, el primer versículo que vamos a considerar, hay mucho que hablar y mucho en qué meditar. Así es que hoy vamos a estar entrando en terreno santo, y me recuerda cuando Dios se manifiesta a Moisés y a Josué y que le dice: quita las sandalias de tus pies o quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Y lo que quiere decir que pues la presencia de Dios estaba ahí, y donde está la presencia de Dios, pues hay santidad. Y Dios hoy, hermanos, Dios está con nosotros. Él está aquí, y vamos a nosotros a preparar nuestro corazón, vamos a quitar de nuestro corazón todo prejuicio, vamos a quitar de nuestro corazón, de nuestra mente, toda distracción. Y yo les ruego, por favor, que pongan su mente, su corazón en esta palabra y veamos qué Dios tiene preparado para nosotros. Si es que vamos a considerar el Evangelio de Juan, solamente vamos a ver el primer versículo y ahí vamos a exponer la palabra de Dios. El libro de Juan, primer capítulo, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nuevamente lo voy a repetir. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta oportunidad maravillosa. Gracias, Señor, porque ahora nos acercamos a terrenos santos. Señor, tú eres el que está en medio de nosotros. Tú eres el que ha sostenido a este pueblo. Tú eres el que ha sostenido la fe de cada uno de nosotros, Señor. Queremos amarte más. Queremos exaltarte más, Señor. Queremos enamorarnos más de ti, oh Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a considerar este texto bíblico tan corto pero tan profundo. Por favor, ayúdanos. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Y oro por los que están aquí presentes y por aquellos que van a escuchar el mensaje después de que sea grabado. Señor, que tú toques los corazones, que tú transformes vidas, Señor. Alcánzalos con tu gracia y tu misericordia. Señor, oro para que este mensaje llegue hasta otros lugares, hasta otros países, Señor. Úsalo para tu gloria. Que Cristo sea exaltado, Señor, a pesar de mis debilidades. En ti esperamos, Señor, con gozo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues como les dije, solamente vamos a considerar el primer versículo. Algunos dicen que si la Biblia fuese el tabernáculo de Moisés, entonces el libro de Juan
este libro, este evangelio, entonces este sería el lugar santísimo, ya que al considerarlo o al leerlo, podemos nosotros llegar hasta la mismísima presencia de Dios en la eternidad pasada. Observemos, hermanos, que Juan, este evangelio, no comienza con la genealogía de Jesús como lo hace Mateo. Tampoco lo hace remontándose hasta los días de Adán como lo hace Lucas. Él no lo hace así. No comienza con la narración de Juan el Bautista como lo hace Marcos, no, sino que Juan va más allá de esto. Y él, al presentar a Jesús, él se está remontando hasta el principio de la eternidad, una eternidad pasada. Y lo hace con lo siguiente en mente. Él lo hace para presentar a Cristo en su gran divinidad y para que sus lectores crean que Él es el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Así lo dice en Juan 20:31. Así es que ese es el propósito de este libro, de este evangelio. Esto tiene en mente el apóstol Juan. Y con esto en mente, él abre su evangelio y con este primer versículo tan corto, como les acabo de decir, tan corto, pero a la misma vez tan profundo, que pudiéramos pasarnos aquí mucho tiempo hablando en tan solo este versículo, meditándolo. Ahora, yo quiero que observemos que el apóstol Juan comienza su presentación mencionando 3 veces el término verbo. En algunas traducciones, este término se traduce como la palabra. En el original griego, esto significa el logos. Tal vez usted ha escuchado o ha visto que dice el logos de Dios. Y este es un término que el apóstol Juan le da a Cristo. En la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo inspira a Juan para que este término, que era muy bien conocido en ese tiempo del apóstol, era muy bien conocido. Recuerde que el apóstol Juan vivía en medio de 2 culturas. Vivía en la cultura judía y vivía también en la cultura griega. Así es como él quiere asegurarse que su mensaje, este mensaje, vaya directo y sea oído en medio de estas 2 culturas. Y qué mejor manera de hacerlo que usando un término que ambas culturas conocían. Es por eso que él habla de este término de el verbo o el logos o la palabra, si usted lo quiere así decir. Por un lado, para los filósofos griegos y para los judíos, el verbo representaba aquella conexión divina entre lo humano y lo divino. Por un lado, los griegos, ellos decían que alguna palabra divina, ellos pensaban así, ellos decían, alguna palabra divina ha creado los cosmos, algo causó estos cosmos, pero realmente ellos decían, esa palabra tiene que ser algo impersonal, algo inalcanzable, no la conocemos. Por el otro lado, los judíos sabían que la palabra de Dios había creado los cielos y la tierra, y ellos tenían muy bien presentes Génesis 1, donde dice ahí, y Jehová, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios creó. Entonces ellos sabían ya que fue por medio de la palabra que Dios creó todas las cosas. Y en esta tarde, entonces, vamos a estar considerando y vamos a estar viendo cómo el apóstol Juan nos presenta a Cristo en tan solo un versículo. En un solo versículo. Vamos a ver, en primer lugar, nos habla aquí el apóstol de la preexistencia de Cristo, de la preexistencia de Cristo. En segundo lugar, el apóstol aquí nos dice de la comunión de Cristo y el Padre, la comunión de Cristo y el Padre.
En tercer lugar, el apóstol aquí nos está diciendo y nos presenta a Cristo en su deidad, en su deidad. Con esto en mente, entonces, hermanos, comencemos a recorrer este glorioso texto, este maravilloso versículo. Así es que veamos primeramente la preexistencia de Cristo. Vamos a leer ahí en nuestras Biblias nuevamente el versículo que estamos considerando. Ahí dice, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Observe cómo dice esta parte. Y por favor, mantenga en mente que cuando leemos este término de el verbo, recuerde que el escritor se está refiriendo a Cristo. Él está dando este término a Cristo. En el principio ya existía el verbo, lo que nos lleva a nosotros a entender que la existencia de Jesús no comenzó con su nacimiento virginal como algunos creen por ahí. No, la existencia de Cristo no comenzó con la descendencia de Adán tampoco, o Abraham, o David. No, sino que aquí se nos está diciendo, escuche bien, hermanos, aquí se nos está diciendo que Cristo era desde antes que comenzara el principio. Desde antes que comenzara el principio, antes que las galaxias fueran formadas, antes que el sol manifestara su gran y radiante luz, antes que la luna se vistiera de su esplendor y alumbrara el firmamento, antes que la tierra fuera formada, antes que las aves extendieran sus alas y se movieran entre las masas de aire, antes de la gran obra de Dios de hacer al hombre a su imagen y semejanza, ya era Jesús, ya existía Jesús, porque Él es antes que todas las cosas. Amén. Él es antes que todas las cosas. El profeta Miqueas, él profetizó alrededor de 700 años antes que Cristo viniera a esta tierra. Él profetizó que Dios enviaría un Salvador cuyo origen es eterno, que no tiene principio de días. ¿Por qué no vamos ahí al libro de Miqueas? Acompáñame ahí. Veamos lo que este profeta habló por medio de Dios. Dios le dio esta profecía, Miqueas 5:2. Vamos a leerla ahí. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempo antiguo, desde los días de la eternidad. ¿Desde dónde dice el texto que sería sus orígenes? Desde la eternidad, desde la eternidad. Colosenses también tiene algo que decirnos. Vamos al libro de Colosenses, Colosenses 1:17. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Ahí dice, Él es antes que todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Vemos ahora a Pablo escribiendo a la iglesia de Colosas, afirmándoles, declarándoles, diciéndoles, Él, hablando de Cristo, Él es antes que todas las cosas. Él es eterno. Él es antes que toda la creación. Hermanos, nuevamente lo menciono. Jesús no comenzó a existir cuando vino a este mundo. Él ya existía por toda la eternidad. Esto está claro en las Escrituras. El autor de Hebreos también tiene algo similar que decirnos en cuanto a la preexistencia de Jesús. No lo vamos a leer, pero en Hebreos 7, del 2 al 3, si usted lo quiere anotar y lo puede leer después,
en Hebreos 7, 2, 3, ahí el autor está hablando de que Jesús no tiene principio de días, ni tampoco tiene fin de vida. Si no tiene principio ni fin de días, entonces Él es eterno. Él es antes que todas las cosas. Él es antes que todo viniera a la existencia. Es así, y así es como Juan, Miqueas, Pablo y el autor de Hebreos nos están hablando de la preexistencia de Cristo. Estos declaran a través del Espíritu Santo que Jesús es antes que todas las cosas. Él es antes que todas las cosas. En segundo lugar, vemos que el apóstol Juan en nuestro texto nos habla de la comunión de Cristo y el Padre. La comunión de Cristo y el Padre. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 que dice, en el principio, recuerde que estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Vamos a detenernos ahí. El verbo era con Dios. Lo que se nos presenta aquí, iglesia, es que Cristo, antes que pisara esta tierra, Él estaba, escuche bien, Él estaba en perfecta comunión con el Padre, habitando en perfecta armonía. Estaba en unión con Él. Y aquí podemos ver la distinción entre las personas de la Trinidad. Nosotros afirmamos, confesamos, creemos que en un solo Dios verdadero, existente en tres personas distintas, donde el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Y sin embargo, es un solo Dios. Y cada una de las personas de la Trinidad contiene todos los atributos de Dios, todo el poder de Dios. No vamos a poder entrar en detalles profundos en cuanto a esta doctrina hoy en este día, por cuestiones de tiempo, hermanos, pero sí quiero que tengamos presentes lo que Juan nos está diciendo aquí en este evangelio, en este primer versículo, lo que se nos está mencionando en el texto, que Jesús no comenzó a tener una relación con el Padre cuando se encarnó y se hizo hombre. No. Jesús no inició una comunión con el Padre en el momento de su nacimiento. No. Él no comenzó a tener una relación con Dios cuando comenzó a leer la ley de Moisés y los profetas. No. Jesús, antes que viniera a este mundo, Él antes que se manifestara a los hombres, Él vivía en una perfecta unión y comunión con el Padre. Así es, hermanos. Él vivía en perfecta armonía con el Padre. Tal vez una de las declaraciones del mismo Señor Jesús que habla acerca de la comunión, de la relación y la gloria que tenía con el Padre antes que todas las cosas vinieran a su existencia, se encuentra en Juan 17:5. Vamos a ver esta cita bíblica, Juan 17:5. Juan 17:5. Ahí dice, el Señor Jesús está hablando. Ahí dice Él, y ahora glorifícame, oh Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Escuchó lo siguiente, iglesia y amigos que nos están viendo en estos momentos. Jesús, por voluntad propia, por amor a nosotros, cambió la gloria que tenía habitando en perfecto amor, en perfecta unión con el Padre. Él la cambió y vino a humillarse a esta tierra, haciéndose hombre, habitando entre un mundo vil y lleno de pecado. Habitando entre gente que estaba prácticamente en cautividad por Satanás y por el pecado. Y Él cambió esa gloria, esa perfecta armonía, la gloria que tenía en el cielo, la cambió por una cruz, por una corona de espinas.
por un pueblo insignificante, un pueblo lleno de maldad, un pueblo lleno de orgullo, con corazones entrenebrecidos. Él cambió ese lugar allá en la gloria con el Padre, en la comunión con el Padre. Cambió eso por usted, por mí, por ti. Que nadie daba nada por nosotros, por este pueblo insignificante. Pero Jesús sí dio algo por nosotros y por todo aquel que crea en su nombre. Él dio su vida. Él prefirió el castigo que era para nosotros. Él se puso en nuestro lugar. Él fue abofeteado por nosotros. Fue escupido por nosotros. Fue maltratado por nosotros. Dejó su gloria por venir y pisar esta tierra. Yo me pregunto si nosotros al caminar cada día en este mundo pensamos en esas cosas, porque estamos a veces más preocupados de ciertas cosas, de cómo se ve ciertas cosas en la iglesia. Estamos más preocupados por qué es lo que voy a tener mañana en mi trabajo. Estamos más preocupados por qué será de mi futuro que por rendirnos a adorar a Cristo, que por doblar rodillas, que por adorarlo, por decir gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor, tú diste tu vida por mí. Me pregunto si a veces usted, hermano, se encierra en su cuarto y dobla rodillas y se postra ante Él para darle gracias y meditar. A veces estamos tan preocupados por circunstancias que no valen la pena. No digo que no son importantes, pero hermanos, hay algo más importante. El hacer la voluntad de Dios, el perseverar en la santidad, es más importante el agradar a Dios. Pienso que la iglesia debe de reflejar a Cristo. Pienso que a veces debemos nosotros de dejar de jugar a la iglesia. Pienso que nosotros debemos de sacar de nuestros corazones cosas, hermanos, que nos impiden avanzar para presentar a Cristo. Porque he visto tantas cosas, tantas palabrerías a veces que los de afuera, los del mundo, ya no están creyendo porque nuestro testimonio no es real. Porque hablamos más de lo que demostramos. Queremos convencer a la otra persona, pero nuestra actitud no es la correcta, hermanos. Y yo pienso que es tiempo de dejar de jugar a la iglesia. Pienso que debemos nosotros consagrarnos para Dios, hermanos. De seguir avanzando el reino de Dios. De seguir hacia adelante. De dejar de cosas que son de niños. Y seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos llamados a reflejar a Cristo. Nosotros estamos llamados a ser un pueblo santo, santo. Vamos a Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Vamos a leer ahí algunos versículos. Filipenses 2:6. Ahí dice: el cual, hablando de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, recordemos que Jesús, antes de que viniera a esta tierra, ya existía en perfecta comunión y presencia con Dios. El Verbo estaba con Dios. Esto nos debería llevarnos a adorarle aún con más intensidad. Él estaba con Dios. Veamos ahora lo tercero que el apóstol Juan nos dice en nuestro versículo que estamos aquí considerando. En tercer lugar, Juan ahora nos está presentando la divinidad de Cristo, su deidad. Ahora, después de haber dejado en claro que Jesús es antes que todas las cosas, que Él estaba en comunión con el Padre, ahora Él hace algo maravilloso, algo increíble que nos deja sin palabras, algo impresionante. Él ahora se prepara para decir a su audiencia que Jesús es de la misma sustancia, esencia del Padre, y lo está colocando al mismo nivel con Dios, porque Él quiere que nos demos cuenta que Jesús es Dios. Por eso Él ahí lo dice claro. Y el Verbo era Dios, era Dios. Observe desde el versículo 1 al final. Ahí dice, el verbo era Dios. Recuerde, el Verbo, Cristo, era Dios. En el griego original hay dos palabras que se utilizan para describir la palabra era o ser. La primera palabra se menciona en el griego es ginoma, y esta palabra se utiliza para describir algo que fue hecho, algo que tuvo un principio, algo creado. Pero la segunda palabra en el griego es eimi, y esta palabra significa ser, significa estar, significa acción continua sin principio de creación. El apóstol Juan aquí está utilizando la palabra eimi, algo siempre existente, siempre existente. Por eso me encanta cómo la traducción de la Biblia de las Américas dice, en el principio ya existía. En otras versiones dijo, en el principio era, pero en la Biblia de las Américas dice, en el principio ya existía. Eimi. En el libro de Éxodo, capítulo 3, ahí cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y Moisés le pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién tú eres? Dime tu nombre para que yo le diga a este pueblo. Ahí Dios responde, yo soy el que soy, eimi. Una acción continua. Él no dice yo fui, yo seré. Él dice yo soy el que soy. Yo soy el siempre existente, el que no tiene principio ni tiene final, el eterno. ¿Sabe que Juan está diciendo aquí que Jesús es el gran yo soy? El Verbo era Dios. Y algo también aún más impresionante es que Jesús mismo también utilizó esta misma palabra. En Juan 8:58, ahí él dice, antes que Abraham fuese, yo soy, ego eimi. Y ahí recuerde, si usted se conoce este pasaje, ahí fue cuando los judíos se enojaron tanto que comenzaron a levantar piedras para tirárselas a él, porque le dicen ellos, ¿cómo tú siendo un hombre te estás haciendo igual a Dios? ¿Sabe que los judíos entendían muy bien el lenguaje que Jesús estaba utilizando ahí? Él utilizó ese mismo nombre que Dios se reveló en el Antiguo Testamento a Moisés y lo está aplicando a él mismo.
Y los judíos por eso se molestaron tanto. Por eso dijeron, tú eres un hombre, tú te estás haciendo igual a Dios. Esta misma palabra la vemos que fue utilizada también por Jesús en los 7 yo sois, aquí mismo en el Evangelio de Juan. Ahí los 7 yo soy, él habla, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta al cielo. Entonces, es la misma palabra, Amy. Jesús también utilizó esta misma palabra al decir, yo soy el pan de vida y los 7 yo sois que usted va a encontrar ahí. Aquí estamos nosotros viendo no solo que Jesús no tiene principio ni tiene final, sino que se nos está aquí revelando algo maravilloso, que aquel Dios que se reveló en el Antiguo Testamento no es otro, sino que Jesús mismo, el gran yo soy, es el que se reveló a Moisés, es el que sacó de la esclavitud a Israel, que sacó de la idolatría a Abraham, que bendijo a Isaac, que dirigió los pasos de Jacob. Yo soy aquel que venció al gigante Goliat. Yo soy el que escogí a David. Aquel David, un simple pastor de ovejas. Aquel que fuera rey de Israel. Yo soy el que ha enviado profetas. A ese yo soy. Es el que Juan quiere que conozcan sus lectores. Que su audiencia se dé cuenta. ¿Quién es Jesús? Aquel gran yo soy. El eterno, el sublime, el todopoderoso. Y ese es el Jesús que yo te estoy predicando hoy. Hoy, el gran, sublime y eterno Dios. La Biblia misma nos deja pruebas contundentes de la deidad y de poder de Cristo. Que Él está haciendo las mismas obras que el Dios del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas citas bíblicas y comprobemos algo. Hermanos, vamos a comenzar con esta pregunta. Usted sabe quién es el creador de los cielos, de todas las cosas, ¿verdad? Solamente Dios. Bueno, pues el Antiguo Testamento dice que solo Dios creó los cielos y la tierra. Él es el creador de todo. En el Salmo 95:5, ahí lo afirma así. Dice, suyo es el mar, pues Él lo hizo. Sus manos formaron la tierra. Ese es el Salmo 95:5. Otro salmo también que voy a citar, el Salmo 102:25. Ahí dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Estos dos textos son exclusivamente aplicados al Dios del Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a observar que en el Nuevo Testamento nos afirma que Jesús fue quien formó los cielos y la tierra. Observe que en Juan 1, en el versículo 10, si usted quiere ir ahí, Juan 1, versículo 10, ahí mismo lo tiene ahí cerca porque me imagino que continuamos con nuestras Biblias abiertas. Juan 1, el versículo 10, él dice, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él, de Jesús. Colosenses 1:16. Ahí es otra cita bíblica también que dice, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Estos dos textos son para Jesús. La Biblia también menciona que solo Dios puede perdonar los pecados. Es solamente Dios que puede perdonar los pecados. Unas citas que les voy a dar en el Antiguo Testamento. La primera se encuentra en Daniel 9:9. Ahí esta cita bíblica dice así: al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. Nuevamente, está hablando del Dios del Antiguo Testamento. Éxodo 34:6-7. Ahí dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Nuevamente,
dos textos refiriéndose al Dios del Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver que Jesús es quien perdona los pecados. Marcos 2:5. Yo le voy a dar ahí las citas si usted gusta anotarlas, hermanos, y perdónenme que no me detengo para darles tiempo de que lo busquen porque ya está corriendo el reloj. Pero Marcos 2:5, ahí dice: viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Él está perdonando los pecados. Y Colosenses 3:13 dice: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra el otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. También vemos que solo Dios es el dador de la vida. En Deuteronomio 32:39, ahí dice esa cita bíblica: vean ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y ahora en el Nuevo Testamento, ahí se nos dice que es Cristo el dador de la vida. En Juan 5:21 dice: el Hijo da vida a los que Él quiere. Y Juan 10:28 también dice: yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. Iglesia, la Biblia está llena de citas bíblicas donde se nos afirma que Jesús es Dios mismo. Juan aquí está diciendo a los filósofos griegos: aquí está aquella palabra que ustedes piensan que es impersonal. Aquí está, conózcanlo. No es impersonal, es personal y pueden ustedes tener una relación con él. Ustedes que piensan que hubo algo que creó todos los cosmos, bueno, pues aquí está el dueño y creador de todos los cosmos. Juan está diciendo también a los judíos: ustedes que conocen la ley de Moisés, que saben quién fue el que creó todo y que saben que fue por medio de la palabra que Dios creó todas las cosas, pues aquí está la palabra, el verbo de Dios, su misma esencia, su misma naturaleza. El mismo Dios está aquí. Y para ti que me estás escuchando, solo quiero recordarte lo siguiente: que Jesucristo es el dueño de todas las cosas. Él es nuestro creador. Él no es alguien que comenzó a existir en un momento. Él siempre ha existido y se humilló haciéndose hombre y pisando esta tierra, y lo hizo con un propósito: el de darnos vida eterna, el de salvarnos de nuestros pecados, poniéndose en nuestro lugar en aquella cruz, en aquel madero, para que nosotros pudiéramos gozar de una relación con nuestro Dios. Él se humilló. Recuerda, Jesús es más que un simple hombre. Él es más que un simple maestro. Él es el eterno Hijo de Dios que creó todas las cosas y que ha existido desde la eternidad pasada. Hermanos, y con esto en mente, vamos a terminar este tiempo, y que Dios nos ayude para adorar más a nuestro glorioso Salvador, y que a Él y solo a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque pudimos escuchar, leer, pudimos ver, oh Señor, que Cristo no comenzó a existir cuando vino a esta tierra, sino que Él ha existido por siempre. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres Dios. Gracias, Señor Jesús, porque solamente tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y el imperio. Bendice a tu pueblo, Señor, y bendice todo aquel que escuchará este mensaje, aún en aquellos lugares lejanos, lejos de esta
nación. Bendícelos, Señor, y atrae a aquel que está viviendo en pecado a la cruz de Cristo, que se arrepienta de sus pecados y que abrace a su Salvador. Gracias por este tiempo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.